El pasado 7 de marzo tuvo lugar la 10ª gala de Gran Hermano Dúo y, como cada jueves, uno de los nominados de la semana dejaría la casa. En este caso, tras la salvación in extremis de Alejandro Albalá, que el pasado martes durante el programa Límite 48 horas pasó de ser el concursante más votado al menos votado tras un sorpaso. Ilenia Padilla o María Jesús Ruiz se convertiría en la 8ª expulsada de la edición en lo que Jorge Javier Vázquez definió como una expulsión que va a marcar, sin duda, lo que queda de concurso. Si se queda Ilenia, ganará la mayoría, sobre todo, Antonio Tejado, mientras que, si se queda María Jesús, tendrá que seguir tirando de su motor del amor para intentar sobrevivir en una casa que no la quiere. Dijo el conductor del programa antes de mostrar el estado de los porcentajes de expulsión al inicio de la noche. Vemos los porcentajes, 58,3% y 41,7%, desveló el catalán, haciendo que en el plató dieran ya por definitivo el porcentaje más alto. Yo creo que se va María Jesús, dijo Raquel Lozano. Qué ganas tengo de tenerlas a las dos en la sala de expulsión. Allí van a ver todo lo que han dicho la una de la otra y María Jesús ya ha oído muchas veces lo que Ilenia dice de ella. Pero Ilenia no tiene ni idea de que María Jesús donde se siente libre es en el confesionario y se pega unas rajadas. La sala de expulsión es el único lugar donde rompemos el secreto de confesión y mostramos las imágenes del confesionario, afirmó el de Badalona antes de conectar con la casa de Guadalix de la Sierra. Ilenia, María Jesús, ha llegado el día. Ayer visteis cómo estaban los porcentajes para la expulsión y, ahora, yo los tengo actualizados. ¿Queréis verlos? 60,2% y 39,8%, anunció el presentador antes de preguntarle a la Miss España 2004 si cree que ha llegado su momento. Yo creo que sí, no lo sé. No tengo ni idea Jorge, respondió Ruiz, mientras que, después de que Vázquez le preguntase si estaba preparada para irse, Padilla respondió, entre risas que no me iré. Estoy en un buen momento, muy contenta y no me gustaría irme. Aunque digas mi nombre no me iré, Jorge. Aprovechad el tiempo porque a una de las dos le queda muy poquito en esa casa. María Jesús, Ilenia. Esta noche vamos a vivir una expulsión que, sin duda, dejará huella, dijo Jorge Javier Vázquez. No podemos esperar más, es el momento de que digáis adiós a vuestros compañeros. Una de las dos ya no vuelve. La suerte está camino de ser echada, añadió más tarde el presentador, mientras las dos nominadas se despedían del resto de concursantes para poner rumbo a la sala de expulsión. Aunque ayer en la fiesta se pidieron perdón, ahora van a ver todo lo que las ha separado. Vamos a la sala de expulsión. María Jesús e Ilenia tienen cuentas pendientes que resolver, dijo el de Barcelona antes de volver a mostrar los porcentajes ciegos, que volvieron a bajar para la menos votada hasta el 38,9%, en detrimento de la más votada, que acumulaba el 61,1% de los votos. A continuación, las dos nominadas pudieron ver los vídeos en los que han hablado la una de la otra, especialmente las de Ruiz, que casi siempre se han producido en la intimidad del confesionario. Ilenia descubre lo que María Jesús dice de ella en el confesionario. ¿De quién? La actriz barata eres tú, cariño. Que a mí me llame copia barata. Es que me parecen cosas muy fuertes. Sabía perfectamente que utilizaba los confes para hacerse la víctima, como hemos visto, dijo Ilenia nada más ver las imágenes en las que la de Andújar decía que es una idiota que quiere ser Belén Esteban. Y luego me llama idiota. Pero no puede porque la otra tiene corazón. Luego dice que no tengo corazón y que Belén sí que lo tiene, pero a mí me viene y me dice que sabe que tengo un buen corazón, hace horas, en el baño. Entonces como es todo una contracción en ella misma,
porque no sabe aguantar el papel de actriz, si no sería actriz fuera. Entonces no lo sabe aguantar y se contradice ella misma, me parece muy gracioso, añadió la alicantina. Jorge, yo lo único que sé es que yo he hecho todo mi concurso basado en intentar tener una buena convivencia. Cuando yo utilicé ese confesionario fue porque estaba totalmente destruida porque había pasado una noche terrible y no podía más. No quiero sufrir más, Jorge. Entonces me atendió el psicólogo y se lo dije. Dinos ya las cosas, por favor, justificó María Jesús, pidiendo saber la decisión de la audiencia. La verdad es que no, porque luego a mí me dice que sabe que soy buena persona en realidad. Luego me intenta dejar 1000 veces como de que no tengo personalidad y la gente me manipula, luego dice que soy una víbora. Es una contradicción continua, respondió Padilla cuando el presentador le preguntó si se imaginaba que Ruiz se dirigía a ella en esos términos. Intento dar oportunidades, pero estoy viendo que no hay manera.